Las 10 de la perdón, las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 31 minutos, 8 de la mañana, 31 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política a punto de vista. Bueno, el tema que nos convoca realmente a los ecuatorianos en estos últimas horas, indudablemente son los resultados de la segunda vuelta ayer. El Consejo Nacional Electoral a las 8:25 da 52.1% para Daniel Noboa y 47.99% para Luisa González. De un total de electores de 13.1 millones, fueron a sufragar 10.850.000 y hubo un ausentismo de 2.309.000. Ingeniera Macías, ¿cuál es su punto de vista? ¿Por qué ganó Noboa? ¿Por qué perdió Luisa? ¿Cuáles fueron los factores preponderantes de este resultado? Buenos días. Hola, buenos días. Qué gusto verlos a todos. Igualmente. Antes, fuera de micrófono, estábamos hablando de algo interesante y solo quiero que me des un espacio para comentarlo. Ayer Todo Anderson gusto. Boscan escribió en Twitter algo que creo que has visto cuando lees algo y dices, wow, esto sí me representa. Hay veces que no te representan ciertas cosas. Y él dijo, una de las alegrías más bonitas de esta noche es que es la que debe de sentir don Álvaro Noboa, 5 veces candidato a la presidencia. Su mejor momento en números hace 2 años ya no era su mejor momento de salud, pero hoy va a celebrar llegar a Carondelet como papá del presidente. ¡Wow! ¿Y usted cree que Álvaro Noboa esté pensando en eso o él cree que debe estar pensando más bien en la responsabilidad de su hijo frente al hecho de haber sido nombrado presidente de la República? Alguien que ha intentado 5 veces ser presidente te tiene que llenar de orgullo. Y al final, ayer Anabel dijo algo tan interesante que me gustaría grabarlo y en las universidades ponerlo. Alguien le decía, pero bueno, tu hijo es súper joven. Y ella dijo algo que me llegó, que dijo, yo le dije que era muy joven, que por qué no se lo pensaba para la próxima, 35 años, ¿no? pero las oportunidades están para tomarse. A veces si dejas pasar la oportunidad no regresa. Él tomó la oportunidad y sí ha sido una carrera rápida, en 3 meses es presidente, pero las oportunidades están para tomarse. Correcto. Entonces me pareció que resumía un poco, no solo, no solo hay que estar preparado, no solo hay que trabajarlo, pero dicen que la suerte te encuentra al que está preparado. Y él estaba preparado, se lanzó y llegó. Aquí también, ayer lo comentaba también, decía, un minuto de silencio en el buen sentido de la palabra para Iván Carmiñani, estratega guayaquileño. De las 5 campañas de Álvaro, las 3 primeras donde llegó a la segunda vuelta las lideró él. Cuando llegaba a la segunda vuelta, Álvaro era disciplinado al principio, de ahí llegaba la segunda vuelta y ya hacía lo que quería, perdían. Hoy encontramos un candidato disciplinado. Es importante esto porque la gente dice, si dijo, no dijo, si activó, si no activó. Es súper difícil mantenerte en el mensaje, es súper difícil ser disciplinado en la narrativa, porque cuando tienes 20, a veces tienes 18, 20 horas de trabajo, te subes a la tarima, ves estas mareas humanas en las calles y te provoca decir algo más, o sea, la algarabía, el entusiasmo, y resulta que tienes que contenerte un poco para no salirte de mensaje, y él es un hombre claramente disciplinado también. Stephanie, permítame darle paso al ingeniero Andrés Mendoza Paladines, director de este programa, para que también él haga las respectivas preguntas. Ingeniero, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días a don Alcides Ezequiel Montilla, el gran periodista del sistema de emisoras Atalaya. También tenemos con nosotros al gran analista político y maestro de juventudes, el licenciado Julio Osvaldo Ayala Serra, y por supuesto al gran jurista de Atalaya y de nuestro abogado Hugo Landita, felicitándola a Estefaní Macías Patiño, que la vimos ayer estupendo en Ecuavisa. Felicitaciones, Estefanía. Oiga, justo ayer, buenos días, estamos hablando de que la realidad es que hoy hay una nueva forma de hacer política donde cohabita la realidad y la identidad digital con la presencial. Dicho esto,
yo le hice una invitación para estar físicamente aquí, así es que por favor respóndame por medios digitales, porque como ahora se cohabita entre la realidad digital y la realidad presencial, podemos estar hablando con nuestros oyentes que nos están viendo también por la digital, pero en Instagram ahí está la invitación que lo estamos esperando para la próxima presencial. No, definitivamente. Sino que ayer estuvimos hasta las 9 de la noche. Usted bien, que estuvo ahí hasta más o menos esa hora en Ecuavisa, ¿no? Sí, pero igual como yo le digo, ahora no solo existe la realidad presencial, sino la realidad digital. Así es que respóndame por la realidad digital. Ahí para todos los que siguen Atalaya Digital. Atalaya Digital, magnífico, le magnifique. Y a propósito, vamos a continuar con las preguntas licenciado de Hugo, pero Alcides y Stephanie, creo que esta realidad y obviamente los electorales, todo, mejor dicho, ha cambiado mucho también porque post-COVID cambiaron muchas costumbres. Una de esas costumbres es la de hacer reuniones de trabajo, reuniones de comunicación, incluso el tema del TikTok que se realizó acá en el Ecuador mucho más que antes, y ya lo vimos en la campaña del 2021, que era por COVID, pero ahora se acentuó. Eso puede interesar. Querido Alcides. Sí, me decía, ingeniero. Es que la señal está un poco... Le decía que con la realidad, todo el tema cambió también con lo de la parte virtual y digital, ¿no? Cambió. Esa es la gran verdad. Indudablemente que sí. Y obviamente las campañas electorales acá igualmente tenían que cambiar, ¿no? Sí, definitivamente creo que... perdón, Alcides. No, yo creo que la pregunta más es para usted. Claro, para usted. Sí, claro. Las campañas en el corto plazo tendrán que recorrer ambos territorios, porque ya no solo es, cuando hablamos del recorrido de territorio, hablábamos de solo el presencial y el puerta a puerta, y ahora también tenemos un recorrido digital que van a tener que hacer las campañas. Después del COVID y con una ciudadanía tan hiperconectada, y lo que estamos hablando de la realidad digital y la realidad presencial, ya son dos identidades que cohabitan, y para ello vas a necesitar tener una estrategia y entender que estos dos mundos, entre comillas, tienen que ser recorridos por las candidaturas. Ingeniero. No se puede quedar solo en una, los candidatos y las candidatas, es decir, no solo pueden decir, vamos a estar en la realidad digital o el recorrido del territorio. Es que se tienen que hacer las dos cosas. Y antes se hablaba en la estrategia de campaña se hablaba de, bueno, la estrategia digital, como una estrategia específica, pero solo para un espectro. Ahora es una estrategia que cohabita en lo macro y en lo micro. Y esa va a ser la nueva manera de hacer política y de llegar a los ciudadanos, ¿no? Interesantísimo. Vamos con las preguntas de nuestros compañeros para la máster en estrategias políticas y gerencia de campaña de la Georgetown University, que está con nosotros doña le digo no porque ella es joven, muy joven, pero le decimos así de una manera educada y polite, Stephanie Macías Patini. Adelante, Alcides. ¿Por qué ganó Noboa? Gracias. ¿Por qué ganó Noboa? ¿Verdad? Yo he apuntado aquí algunos datos. Primero, porque entendió al electorado, no más confrontación, porque fue auténtico, fue sencillo, tuvo un discurso conciliador, la marca papá, indudablemente que sí, el tema del cartón, que fue lo más creativo que se pudo ver en la campaña electoral, y porque presentó un relato diferente de esperanza y no de confrontación. ¿Algún complemento más que lo pueda tener usted? A mí me encanta sí, pero no.
Estoy de acuerdo con todo lo siguiente. Si el electorado no quiere confrontación y no quiere la vieja política, ¿cómo hacemos que el nuevo ciudadano, y eso se va a tener que replantear como gobierno? Sí, no vamos a tener confrontación, pero para los temas profundos y neurálgicos del país, vamos a tener que sentarnos a hablar de temas que generan una polarización, que generan división, y vamos a tener que incomodar porque el punto A y el punto B no necesariamente va a estar de acuerdo para llegar a la mitad. No es que estamos generando confrontación, pero a veces los debates sobre los temas importantes generan pasiones y esas pasiones también generan confrontación, confrontación de la buena, pero para una democracia saludable necesitas esos intercambios, que las formas van a tener que cuidarse, sí, pero para los temas neurálgicos del país vas a escuchar a la gente involucrada y especialista pasionalmente argumentar a favor o en contra de esas decisiones. Para tratar el tema de seguridad hay que confrontar, para tratar el tema de empleo hay que confrontar, para tratar el problema de la seguridad social hay que confrontar. Y confrontar a alguien que está escuchando dice, sí, pero estamos hablando de que están cansados de la vieja política, la confrontación, de los epítetos entre político A y político B. Sí, pero es que también tenemos que entender que el nuevo elector es como había un psicólogo sobre psicología del votante que era interesante, decía, es como cuando en casa los padres pelean y los chicos se los nota incómodos con esa discusión. Vamos a tener que generar espacios, llámese académicos, llámese mesas en los medios, donde se hablen de estos temas y presentemos que una democracia saludable hay muchos puntos de vista que tienen que ser escuchados, considerados, no necesariamente se les va a dar gusto a todos, pero es parte de la salud de una democracia. Entonces, cuando dicen es que no hay que confrontar, sí, no hay que confrontar la vieja política, pero sí tenemos que argumentar y muchas veces pasionalmente sobre las posiciones y los puntos neurálgicos del país, hacia dónde quieres llevar el país. Y para terminar mi intervención y darle paso a Julio, la otra pregunta, ¿por qué perdió Luisa? La derrota de ayer fue la derrota final del correísmo. Hablamos fuera de micrófono esto porque hemos escuchado, es que la segunda derrota es el fin del correísmo. 25 y 30% de voto duro no es el fin de nada. Creo que tener tantos alcaldías y prefecturas representa que hoy en día te puede gustar o no el correísmo, eso lo respeto, pero desde un punto de vista de números y pragmático, hoy el correísmo es el único partido con presencia nacional en todos los rincones del país. Esto significa, si en 3 meses hubiese una campaña, ellos son los únicos que se activan inmediatamente. Dicho esto, creo que así como ellos tendrán que hacer su análisis de ver qué hicieron, qué no hicieron y qué van a hacer, lo mismo debiese hacer los partidos de derecha que quisiesen presentarse para el 2025, plantearse los números y entender que el correísmo tiene unos números robustos y si quieres presentar al 2025 tienes que entender esos números y también es importante, el nuevo elector no tiene memoria electoral. Significa que así como el correísmo dice ya lo hicimos y el nuevo elector no se acuerda porque no había nacido o era muy pequeño, la contraparte cuando dice ellos ya lo hicieron, ellos sobreprecio, la planada de la refinería, tampoco se acuerdan. Este nuevo elector no tiene memoria electoral y es pragmático, no tiene una postura. Y la costa ecuatoriana hemos visto los resultados. La costa, en especial Guayaquil, se acostumbró mucho tiempo que votaba nacional, correísmo, local, Partido Social Cristiano. Entonces, ese cohabitar entre las dos tendencias ha existido en Guayas y lo vemos como en la costa se sigue manteniendo eso. Y esto no es mi opinión, son los hechos. Los hechos son que el que se quiera lanzar al 2025 tiene que entender al nuevo elector y tiene que entender las tendencias electorales. Y de la contraparte, el correísmo seguro entenderá y hará sus análisis de números sobre su voto duro y lo que muchos le están llamando su techo.
8 de la mañana, 46 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con la ingeniera Stephanie Macías Patiño, estratega y consultora política. Las preguntas con nuestro compañero Julio Osvaldo Ayala Serra. Adelante, Julio. Gracias, mi querido Alcides. Stephanie, por favor, contésteme algo. ¿Qué le pareció la actitud de doña Luisa en el análisis que hizo luego de conocer los resultados? ¿Qué le pareció aquello que dijo que lo van a apoyar al nuevo presidente, que lo iba a llamar, que lo iba a felicitar? Le dijo que le exigían que cumpla con lo prometido, pero al mismo tiempo vino y le dijo que no querían privatizaciones, que no querían esto. ¿Quién es el que debe gobernar? ¿Doña Luisa, porque tiene más de 50 legisladores, o el presidente de la República? Yo creo que lo que vimos ayer fue una preparación del campo preelectoral. Ellos sabían que entendiendo la temperatura electoral, generar de nuevo polémica en estos resultados, lo único que iba a hacer era exasperar a los que no votaron por ellos, y al final del día son 18 meses para volver al ruedo. Entonces creo que tienen que haber dentro del cuarto de guerra identificado estos 3, 4 puntos, que al final fueron 2,5, son peleables, no aceptamos y peleamos voto a voto, o generamos una narrativa que prepare el camino para la precampaña. Recordemos que en marzo comienza la precampaña 2024. En marzo la precampaña, pero la campaña prácticamente ya está dada. Recordemos que ahora que luego de la muerte cruzada prácticamente se desató una campaña no aceptada legalmente por el Consejo Nacional Electoral, pero a todas luces. Yo por acá, por donde estoy viviendo, he visto, oiga, farra, fiesta, regalos, bueno, de todo, sin necesidad de que estemos en campaña, sin necesidad, promoviendo listas y candidatos. Así que, bueno, Stephanie, dígame una cosa, el presidente de la República, que es el presidente más joven que ha tenido el Ecuador, ¿debe gobernar solo con gente joven? No, justo hablamos de eso. Creo que desconocer la valía siempre decimos las personas que han gastado suela, y desconocer la valía de la experiencia sería absurdo. Por supuesto queremos y necesitamos gente joven con nuevas visiones, nuevas maneras, pero para la correcta gobernanza necesitas un conocimiento profundo de asuntos públicos y regulatorios, cómo el Estado funciona, cómo los ministerios funcionan y cómo hacer que todos se encaminen hacia tu objetivo. Y para ello, por supuesto, los jóvenes son importantes, pero también para gestionar el cambio necesitas esos gestores. Así que creo que una combinación entre las canas y la juventud debiese ser lo óptimo. Stephanie, una última inquietud de mi parte. Una vez que ya se ha dado el resultado, que ya se lo conoce, todo el mundo habla de que hay que pacificar al país. Y por ahí oía un analista decir que el señor Noboa es ya el gran pacificador. Una cosa es que haya ganado y que sus fanáticos y partidarios lo aplaudan, muy bien, pero aquí no se ha pacificado nada. Dígame una cosa, para llegar a un plan de seguridad, solamente hay que usar policías, militares, represión, armas, chalecos, o hay que hacer algo, por ejemplo, con un tema que no oigo hablar a nadie, que se llama educación. Pero comparto con usted que creo que el tema de seguridad tiene que ser analizado con profundidad y considerando las múltiples variables. El tema de erradicación de la inseguridad sale, y la base es cómo están reclutando a los chicos. Entonces, echémonos un poquito atrás, 2 años, 3 años. Una vez que comenzó el COVID, los chicos de 12 a 16 años, 17, regresaron a sus casas. Producto de post-COVID, las familias estaban con carencias, los padres sin trabajo, los chicos comenzaron a trabajar para ayudar a sus casas. Cuando regresaron a los colegios, ya les era difícil a los padres dejar ir a estos chicos que estaban aportando a las familias. Entonces existe un ausentismo de estos chicos a la parte académica, chicos con mucho tiempo libre,
presa fácil del reclutamiento. Entonces creo que la inseguridad también tiene que venirse con un análisis profundo de cómo hacemos incentivos desde el Estado para que estas familias regresen a los chicos a estudiar. Existe la inseguridad, también tiene que estar de la mano con cómo generamos que estos chicos tengan carreras cortas para que se les facilite incorporarse al mercado laboral, para que puedan apoyar a sus casas. Son varias aristas. Yo creo que la erradicación de la violencia no solo es apresar y parar un poco la violencia en las calles, también es entender cómo está llegando esta violencia y cómo podemos ir desactivando de a poco las múltiples variables en un problema nacional. Abogado Hugo Landívar Orellana, continúe con el diálogo, por favor. Muchas gracias, Julito. Stephanie, qué gusto tenerte aquí en Atalaya. Gracias, Hugo, por la invitación. A ver, los primeros 100 días del presidente Noboa, se ha hablado mucho sobre la consulta popular. ¿Piensas que ese es un buen camino para tratar de cambiar en los 18 meses que tiene, tratar de cambiar en algo lo que está sucediendo en el país? Creo que tendremos que ver cuáles son sus prioridades, ya una vez electos, identificar cuáles son los números en la asamblea que tienen, cuáles son, qué pudiesen hacer. Digo esto porque como tienes 18 meses y en verdad los 100 días de gobierno son los que más o menos pueden darte una tónica del ritmo que vas a poder hacer. No sé, y de nuevo, esto es sin conocer números, sin conocer las alianzas que pudiesen hacer. No sé si gastaría tu músculo político en una consulta cuando tienes muchas más prioridades para 18 meses. Porque tú me dices, Daniel no se va a lanzar una reelección. Entonces tú quemas todos tus cartuchos y tratas de que tu legado en 18 meses sea avanzar. Pero si tu objetivo también es intentar una reelección, no vas a gastar tu músculo en 3 Iría más meses. por la parte de cogobernar. Más que gobernar, identificar con un conocimiento profundo, con un conocimiento profundo de la parte gubernamental, identificaría si puedes, a través de normativas dentro de las instituciones y ministerios, ir avanzando hacia el camino que quieres. Correcto. Sin tener que desgastarte en la búsqueda de consensos para las leyes y en la búsqueda de consenso para una consulta popular. Interesante. Y otra cosa, hace un rato hablábamos sobre el partido político RC5, que realmente tiene un voto duro y indiscutible, pero ADN como tal recién se conformaría como movimiento político nuevo, ya que como vemos ha sido una alianza entre varios movimientos, ¿no? Entonces, ¿crees que a la costa, después de ver que él ha perdido en la costa, ¿no? De Novoa, ¿es necesario que ADN como movimiento, partido político, llegue a fundarse para tener un nuevo rol, digamos, en el país? La pregunta es si el partido ADN logra mantener esas alianzas con los movimientos locales, porque tal vez los movimientos locales también comiencen a plantearse, ya llegó, ahora me toca ver si él tiene si él logra lanzarse a la reelección con buenos números o estos movimientos independientes locales logran otras alianzas. Entonces, como no le pertenece el 100% a estos movimientos, habría que ver o quién se ADN alía. como de él podría llegar a formar nuevos líderes o a hacer una nueva formación de políticos. Sí, yo creo que esta es una conversación que sí debíamos tener y le agradezco que la plantees, que es cómo hacemos para que esta política se vuelva una política mucho más, la profesionalización de la política. Correcto. Suena casi que a burocracia por siempre, pero no, necesitamos generar líderes no solo desde el punto de vista de políticos, sino conocedores de las políticas públicas, conocedores de la gobernanza, conocedores de muchos temas para que haya un relevo generacional de gente preparada. Hay chicos jóvenes en el Ecuador que cada vez más están preparándose, pero necesitamos no solo encontrarlos, sino valorarlos y capacitarlos. Para la cosa pública. Por supuesto. Gracias. Las 8 de la mañana, 55 minutos, 8 de la mañana, 55 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, punto de vista. Ingeniero Mendoza, le toca a usted. Muchísimas gracias, Alcidito. Yo dentro de lo mismo, y yo creo que es una gran pregunta y una gran respuesta la de Stephanie, respecto a los movimientos, que al final son los movimientos hechos por personas, dirigentes, gente activista, que
pueden decir, bueno, vamos a constituir nuestro movimiento provincial o nacional, y así no tenemos esta situación de los partidos de alquiler, en el que son partidos que pues son los que están ahí aprobados y los líderes o los que están emergiendo como líderes tienen que buscar a dónde afiliarse, por dónde entrar, porque de lo contrario es realmente un suplicio poder recoger las firmas y hacer todo lo que se requiere para ir de otra manera, que no sea con un movimiento o partido pues reconocido nacionalmente. Ahora, dentro de eso, pregunto yo, esta elección nos deja esa lección, que hay muy pocos partidos. El único que vemos, como bien decía Estefanía, organizado es RC5, organizado nacionalmente y con estructuras. Por ahí podríamos decir que algo PSC y Pachacutic, ya no como otrora, pero tratarán, me imagino, que de recomponerse. Y los otros partidos, incluso algunos como Centro Democrático de Jimmy Jairala, Sociedad Patriótica de Lucio Gutiérrez, la Izquierda Democrática que resurgió con Hervas, pero que se autodestruyó o se autoimplosionó, digamos, en las pugnas internas, están por mal camino. Otro movimiento de una persona talentosa y trabajadora políticamente como es Gustavo Larrea, por ejemplo, se quedó también sin representación. Y por ahí me parece otro que vale la pena mencionar, que es Suma 23, que puede tener, si es que sigue gente activando tipo Otto Sonnenholner, que lo entrevistamos aquí el día viernes, Pedro Pablo Duarte, tienen ahora algunos alcaldes y algunos asambleístas en la alianza que formaron con Avanza. Por ejemplo, Avanza es otro partido que hace rato no tiene fuerza y que nació pues de un asunto casi que personal, que era de Ramiro Larrea, ¿no? Entonces, todos estos partidos que he mencionado, con las excepciones también citadas, no son profesionales, pues, Stephanie. Creo que todos los partidos en general hoy en día se están activando y desactivando para intereses electorales, lo cual es normal, pero lo que anhelamos son partidos constituidos donde exista un relevo generacional y una constante preparación. En un mundo perfecto quisiéramos anhelar de partidos que cuando no hay activación electoral son partidos que proponen leyes, proponen activaciones, que están en constante actividad en la generación de propuestas, tanto legislativas como locales. Es mucho más allá, más que un vehículo para una campaña electoral. Son gestores de cambio a través de políticas públicas, son gestores de opinión para influenciar en los diferentes rumbos que quisieran llevar al país. Es una profesionalización de la política a través de los partidos, a través de los partidos. No estoy diciendo que estos partidos no sean profesionales, estoy diciendo que debiesen tener, en su momento me parece que el Partido Social Cristiano tuvo como una escuela para los nuevos líderes, el capacitarlos, conocimiento, mira lo que hemos estado viendo a lo largo de los últimos gobiernos, que llega gente muy capacitada, pero que desconoce cómo funciona el Estado, cómo funciona y estas líneas y estas interacciones entre una y otra institución que debiese ser de conocimiento para quien llega a liderar, especialmente para los mandos medios. Totalmente. Es que es otra cosa, es una historia absolutamente diferente. La administración privada que la administración pública y cómo funciona el Estado, y la interacción entre diferentes instituciones. Es absolutamente diferente. Es como que alguien que solo ha estado en el sector público quiera ir al sector privado.
no, la cosa no es así nomás, es diferente. Y Entonces, no solo en gobiernos nacionales, sino en gobiernos locales. Hay tanto espacio para el debate también en gobiernos locales, en los consejos provinciales, consejos locales. Creo que desde la gestión política de un partido puede ser propositivo en el momento en el cual estás en constante gestión en la búsqueda de algún cambio. Dicen que los partidos políticos ya están desgastados porque el nuevo elector está cansado del status quo, pero sí creo que existen espacios para presentar, posicionar y capacitar en asuntos públicos y regulatorios para que estos movimientos, si quiere llamarlo partido o movimiento, estén en constante presentación proactiva y propositiva de los intereses de la ciudadanía, tanto nacional como local. sí, ahí estamos. Una consulta antes de ir con Alcides. El, el tema que tiene que ver con las encuestas, diría Estefaní Macías, como experta en temas de campaña, que se volvieron a equivocar o no, porque hablaban pues que había 10% de diferencia entre Daniel Noboa y Luisa González. Ayer los exit poll hablaban de 7% de diferencia. Termina en un 4.5. Habrá que ver finalmente. Lo que sí estuvo claro era la tendencia, que Daniel Noboa iba ganando y terminó ganando. Pero puede hablarse de otra vez que se equivocaron las encuestas y que no fueron tan precisas, o estamos pidiendo mucho. Creo que no hay una respuesta general, creo que hay que puntualizar. Uno, si hay encuestas que le atinaron más o menos, no quiero usar para atinaron, sus números reflejaron una asertividad. También hay que acordarse que los márgenes de error suelen ser de más menos 3 o más menos 5 de acuerdo al tamaño de la muestra. Dicho esto, hay algunas encuestadoras que el día viernes reflejaron unos números muy parecidos al día de ayer. Entonces, sí creo que hay unas encuestas que sí acertaron y otras que no. Pero también es cierto, sin justificarlas, que el nivel y el número de indecisos era muy alto. El día viernes teníamos casi 15% de indecisos, el día sábado teníamos 12-13% de indecisos y el día domingo me parece que vi en una publicación de Andrés Tacle en Twitter que decía, miren las cifras de los niveles de la gente buscando sobre foto de Daniel Noboa, proyecto y propuesta de Daniel Noboa, número de partido, el interés de la gente para identificar si iba a votar por Daniel Noboa el mismo domingo fue altísimo. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que las encuestas son la foto del día y el minuto en el cual te hacen la pregunta. Pero si te toman la foto ese día y tienes un número importante de indecisos, es difícil tomar la temperatura de la foto total. Y eso creo que pasó el día de ayer. Las 9 de la mañana con 3 minutos. 9 con 3 minutos, don Alcides Ezequiel Montilla. Ingeniera Macías, ¿cómo se explica el hecho de que en las últimas elecciones el correísmo haya ganado en la provincia de Manabí? Ganó ayer, y claro, muchos dicen, yo soy manabita y le digo, los manavitas decimos, mientras los gobiernos anteriores y no hagan horas en Manabí, y de Yapa el correísmo ponga a una de Manabí de candidata, el correísmo siempre va a ganar en Manabí. Pero tienes a un Leonardo Orlando 2 veces prefecto. Claro. Que es un líder local que está activamente en territorio. También es cierto que tenías una candidata en Manabí. Pero en modo de anécdota, el día sábado Manabí se levanta empapelado con una campaña para golpear a Daniel Noboa. Sin conocer los números de Manabí, me levanté y dije, ¿será que hay algún tipo de afectación por el cual están poniendo un poco poniendo esta campaña negativa? ¿Será que los números van a moverse?
yo me estaba cuestionando, ya vimos los números, 2-1, definitivamente, como dicen ellos, Manabí me parece que Luisa González se refirió a Manabí como bastión del correísmo, y hoy día lo ves. Lo que va a ser interesante es identificar, y estaba tratando de ver si Leonardo Orlando no puede reelegirse, porque ya son 2 periodos. Ya no puede reelegirse. ¿Será que Luisa sería la natural heredera de esa candidatura para la prefectura de Manabí? ¿La va a degradar usted? No, yo creo que los liderazgos, entendiendo que la candidatura de la prefectura sería post 2024, creería que si ella no es la candidata para 2024, pudiese ser un rol natural, porque liderar Manabí desde el punto de vista del correísmo no es cualquier cosa, es la líder local más importante que va a tener el movimiento. Y para terminar en lo que a mí corresponde. Perdón, y solo una cosa, cuando digo líder local, no es sin desconocer al resto de líderes, sino porque Manabí siempre ha sido bastión de ellos. Para terminar en lo que me corresponde, el factor Villavicencio, ¿en qué medida incidió en el proceso electoral? En la primera y en la segunda vuelta, porque además, ayer estaba viendo un programa de Carlos Vera, en donde Villavicencio dijo el 7 de junio de este año que el correísmo nunca volverá, jamás, dijo Villavicencio. Creo que después de actos como lo que sucedió con Villavicencio, es un trauma nacional. Es evidenciar con una figura tan pública la inseguridad que se vive en las calles, las vicisitudes que se vive en cada uno de los barrios. Esto de aquí, cuando hay este trauma colectivo, se resetea no solo las creencias, los valores de la gente, te replanteas la realidad política. Y este replanteamiento, por supuesto, generó lo que vimos hoy, que fue un borra y va de nuevo. Los candidatos que pensamos que naturalmente llegarían a la segunda vuelta no llegaron. Y hemos visto el nacimiento de una líder como Andrea, que está siendo asertiva desde su convicción y desde su vivencia de lo que está buscando. Y creo que definitivamente el Villavicencio y su muerte ha replanteado la nueva forma de ver la política desde el punto de vista desde lo más básico, que es la seguridad. Nunca se nos hubiera ocurrido que los políticos podían asesinarlos. O sea, eso se veía en otras partes del mundo, pero no en Ecuador. Entonces, todo esto ha reseteado las creencias, los valores, y se ha replanteado lo que el elector quiere como país. 9 de la mañana, 9 minutos, Radio Atalaya, su programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con la ingeniera Stephanie Macías Patiño. Las preguntas de nuestro compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, Alcides. Stephanie, por favor, contéstame esto. ¿Hasta qué punto incidió en la derrota de doña Luisa sus alabanzas a Venezuela, ese deseo de desdolarizar Tapiñado, su defensa de la tabla de las drogas, su frase sacramental de ya lo hicimos y lo volveremos a hacer? ¿Eso influyó negativamente o es algo que tenía que haberse dicho para posicionar sus ideas y sus principios? Creo que la primera vuelta, el primer debate, en el cual el argumento fue ya lo hicimos, era para confirmar su voto duro y intentar gestionar la siguiente etapa. Pero recordemos que para la primera vuelta necesitabas confirmar tus votos, que era 25-30, y comenzar a preparar el camino para una eventual segunda vuelta. Creo que ellos sabían que necesitaban primero llegar a la segunda vuelta, y así fue como llegaron. En una segunda vuelta, en segundo debate, vimos una candidata que ya tenía claro a través de las mediciones qué es lo que estaban esperando la ciudadanía, que era un poco más de independencia, una transición entre candidata y líder, y una candidata mucho más pragmática en cuanto a números y de conocimiento, y esa evolución creo que lo lograron entre la transición de primero y segundo debate. La reunión que mañana van a tener Lasso y Noboa, ¿tiene trascendencia real
o simple y llanamente es una especie de show mediático para decir que se ponen de acuerdo? Porque he visto normalmente, y seguramente tú lo recuerdas, Stephanie, que cuando ya se posesionan del cargo comienzan a despotricar de todo lo que hizo el anterior. Y entonces el abrazo, los besitos en las mejillas quedan muchas veces solamente como un acto de cordialidad, más no de sindéresis y de lógica política. Creo que para la salud de la democracia es importante estos procesos de transición. Muchas veces puede ser, entre comillas, útiles o no, pero es importante. Para la democracia y la gobernabilidad necesitas mostrarle al elector, y ya no al elector, al ciudadano, que hay transición y iniciar esa transición. Desde el punto de vista gubernamental, por supuesto, es importante tener ya quienes van a ser los que van a liderar la transición, un poco para entender cómo está casa adentro, para que sea lo más fácil y menos traumático posible esta transición, pero a la larga, sí, la democracia necesita estos procesos visuales en los cuales los dos líderes se reúnen e intentan de alguna manera iniciar, y de nuevo vuelvo a reutilizar la palabra, iniciar este proceso de transición. Ojalá que ese proceso de transición dé en alguna medida resultados, no que el que llega no diga después, yo no sabía, porque realmente lo que ha pasado con Lazo es como, yo no sabía. Yo no sabía que tenía que utilizar los aviones que ofrecí venderlos y los sigo utilizando y me paseo por el mundo. Yo no sabía que era difícil traer a la Comisión Internacional Anticorrupción y ahora ya lo sé. Yo no sabía que no se puede recuperar con facilidad la plata robada y ahora ya lo sé. Porque eso más o menos es lo que nos dicen los presidentes. Cuando están afuera, tienen todo resuelto. En 100 minutos resuelvo los problemas del país. Cuando llegan, pese a la transición y pese a los abrazos y los besitos en la mejilla, pese a que se reúnen los equipos del uno y del otro, a la hora de la verdad diera la impresión que recién cuando están en el poder y después de un año se dan cuenta de las cosas. Ojalá que esto realmente funcione, mi querido Stephanie. Abogado Hugo Landívar Orellana, por favor, continúe. Julito, pero solo para acompañar lo que usted estaba diciendo, pero también es cierto que o no sabían o cuando ya llegas escoges esa narrativa para justificar las ausencias o las carencias, no sabemos, pero también la elección de esa narrativa de siempre estar viendo el retrovisor y culpable al anterior ha sido parte de un proceso de narrativas de los últimos gobiernos. Correcto. Así es. Ingeniero. Abogado Landívar Orellana. Muchas gracias, Julito. ¿Va a decir algo, Andrés? No, sí, no. A ver, Stephanie. No, adelante, Huguito. Después yo termino con un comentario. Gracias, adelante. Muchas gracias. Stephanie, Luisa González ayer dio un buen discurso, a mi parecer, pero lo único que no me gustó fue la última parte donde ella parece que le está haciendo la agenda marcando la cancha al señor presidente electo, Daniel Noboa. Entonces, como que esa parte fue muy demagogia, fue muy política, no sé cuál fue el efecto. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Yo le doy el beneficio de la duda porque había perdido unas elecciones presidenciales. Yo creo que uno tiene... es chistoso porque cuando... No es chistoso, pero cuando tienes una estrategia y ya perdiste, no solo el dolor de perder, te toca salir y comenzar a generar la narrativa para la campaña 2024. Entonces, asumo que ella lo hizo pensando casualmente en la campaña que se viene. Más que nada en marcar la cancha, porque no puedes, a pesar de que perdiste, también tienes que generar una narrativa en la cual estás liderando y ese no puedes perderte en el olvido. Entonces, esa manera de marcarle la cancha es, concedo que perdí, anhelo buenos momentos para el Ecuador, pero te recuerdo que dijiste esto y esto y esto, y lo que haces es marcarle la cancha a tu contraparte. Stephanie, ¿piensas que ha nacido una nueva forma de hacer política en el Ecuador, ya que no vemos esta confrontación y estos discursos, tanto de Daniel Noboa como de Luisa González? En un momento dado se agradecen, como debe ser, que no lo veíamos antes, ¿no? Sí, felicito. Entonces, ¿ha cambiado o va a cambiar aquí en un futuro la forma de hacer política? Creo que las formas han cambiado porque el elector, nos hemos dado cuenta que el elector rechaza la confrontación.
La vieja política de estas confrontaciones ha cambiado. Mira que esta vez no hemos visto tantos golpes personales. Antes recordemos que ya esa Correcto. línea entre lo privado y lo público no había y veíamos cómo golpeaban a X, Y, Z por la familia. En esta campaña, una campaña negativa al final sí estaba un poco golpeando la parte personal de Daniel, pero en general esas formas se han cuidado porque el nuevo elector rechaza. Y esto es interesante porque frente a la violencia que vivimos en las A calles, diario. la gente también rechaza la violencia digital. Perfecto. Estamos todos cansados de la violencia. Así es. Ingeniero Mendoza, por favor, usted termina la entrevista. Gracias, mi querido Alcides. Solo para dar un dato que nos lo ha pasado el abogado Gustavo González Cabal, un dato importante, histórico, en el sentido que Daniel Noboa así no es el presidente más joven de la historia del Ecuador, como lo dicen varios medios de comunicación. El presidente más joven de la historia del Ecuador es Juan José Flores, que fue presidente a los 30 años. Claro, el primer presidente, o digamos, el presidente ecuatoriano más joven de nuestra historia es Daniel Noboa, porque Juan José Flores era venezolano, ¿no? Pero el presidente ecuatoriano más joven de la historia sí es Daniel Noboa. Ese dato quería citarlo. Es un dato sobre todo para los colegas de la prensa, para que no se dé un dato históricamente que no es exacto. Por otro lado, una última inquietud para Estefaní, que la verdad es que sus respuestas me han dejado una serie de muy buenas ideas y que las voy a tener en consideración en mis comentarios. Lo que tiene que ver con una campaña que se viene para el 2025, con más tiempo, bastante más tiempo, y luego de que este año ha habido 3 elecciones, en febrero 5, en agosto 20 y ahora en octubre 15, es decir, algunas veces nos ha tocado ir a las urnas, lo cual también genera un poco de, digamos, de que la gente esté, no es la palabra cansada, pero sí como que se vuelve repetitivo. Sí, es muy claro y precisa definición. Para esa otra habrá seguramente más expectativa. En ese caso, ¿se retomarán las viejas formas, usted cree, o ya no? Qué duro ser candidato y qué duro ser equipo de campaña de la campaña del 2024. Tiene que ser durísimo. Y digo que es durísimo porque tenemos una ciudadanía que lleva 2 años de campaña. Tuvimos la campaña del 2021 donde ganó el presidente Lasso, que fue durísima desde el punto de vista emocional, es desgastante por los niveles y la temperatura. De ahí tuvimos las campañas locales del 2023, donde fueron una sorpresa, donde vimos una polarización y una fragmentación del voto, donde los que ganaron con 20 y pico por ciento, 30%, desde un tema de gobernabilidad y representación. Y ahora tuvimos esta campaña de ciclo corto que fue ahorita en las de ayer. Y de nuevo tenemos en marzo precampaña. Qué duro volverle a tocar la puerta a ese elector que todavía no ha sentido los beneficios del nuevo gobierno y te toca tocar a la puerta y esperar que te abra. Y cuando te digo te abra es figurativamente hablando, porque puede ser en territorio te abra la puerta o puede ser en territorio digital que te haga clic. Cuando la persona dice, sabes que llevo 2 años en esto, dame chance y dame espacio. Quiero trabajar, quiero tener silencio. Y la gente está abrumada. Sí, definitivamente es así. Creo que es una verdad meridiana. Gracias a la ingeniera. Un abrazo, mil gracias por la invitación. Un abrazo.
Antes que Regálele nada, una. porque le vamos a entregar este kit de café conquistador. Eso. Mira, ¡Qué Eso. belleza! Para que tome un café. Gracias. Para que vuelva a venir aquí a la radio en cabina tempranito. Un paquete de café conquistador. Ya desde estuve tomando, delicioso. 1949, café eminentemente nacional de producción lojana. Y me ha Así es. encantado. Claro Mil que sí, gracias. así que Así para que que ya me lo llevo. sí. Mil Y gracias. con jarrito y todo. Todo. Claro, Un kit. jarrito, Con un kit. jarrito. Sí, ya voy a abrir. Miren, tiene una Sí. funda preciosa. Ay, imagínate, tiene una taza linda. Sí. Uy, una pluma. Está hasta linda. La plumita Claro para que salir. sí. Me encanta. Vea. Mil gracias. Café conquistador. Conquistador. Claro Sí. que sí. Desde Claro. 1949, así que usted lo Mega puede. Maxi, Supermaxi del Portal. Portal, café ecuatoriano eminentemente nacional desde la provincia de Loja. Me despido. Mil gracias por la Le vaya muy invitación. Gracias, Que Stephanie. repita. Un abrazo. Todos. Nos vamos a Nueve de la la pausa mañana, 22. comercial y regresamos